sin ninguna condiciones. Pero más adelante, porque antes de borrarse esos Twitter, hay bastante evidencia de ellos. Entonces no sé si fue que ella ahora se le vendió al gobierno. No sé si fue que ella se le vendió al gobierno por un carguito. Si por un carguito ya ella no piensa. Si por un carguito ya ella no se avergüenza. Si por ese carguito ya ella no se avergüenza. Si por ese carguito ya Danilo es bueno. Ya Danilo es bueno, para que ustedes vean cómo hay aquí una sociedad civil predicando la moral, ya usted sabe cómo. Y cuestionando, etcétera, etcétera. Y de que tienen la oportunidad, dan el brinco. Entonces, pero más adelante, porque es que también hay otros temas ahí que si me pongo a tratarlo, me voy a llenar de indignación. Y entonces, cuando uno está muy incómodo, el criterio también se obnubila y comete errores. Amaury, vamos para entonces venir con Venezuela, pero por lo menos una pausita ahí para una... El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, aclaro, porque me aclaran que lo que hizo la señora Jimena Conde Jiminián fue colocar ahora su cuenta en privado, ¿no? Mientras el hacha va y viene. Pero, señores, esa es la vida, esa es la política. Esa es la política. Esa es la política. Que es la razón, entre otras, por la que, independientemente de que en una coyuntura decida apoyar a un amigo, considerar que una opción es mejor que otra, colaborar con esa opción, yo no participo directamente en la actividad política. Entonces, señores, miren, yo creo de todas maneras que aún con estas sorpresas que nos llevamos, nosotros tenemos que velar por cuidar esta democracia, por fortalecer esta democracia, porque esta cosa que ahora tal vez menospreciamos, nos puede hacer falta después, y entonces ahí vemos que lo que teníamos no debimos perderlo. Y se lo digo porque yo soy de una generación de comunicadores que nos pasamos mucho tiempo ponderando la democracia venezolana como un modelo de América Latina, que lo era. Lo que ha hecho la democracia venezolana no lo ha hecho otra democracia en América Latina. Hay ejemplos que uno puede pues también emular, como el ejemplo de la democracia chilena, cómo esa democracia se ha colocado por encima del odio y de una serie de cosas, y lo que se ha dedicado es a avanzar. Pues la democracia venezolana, señores, no era una democracia perfecta, pero era una democracia de escuela. Era una democracia de escuela. Yo recuerdo que cada vez que había aquí algún seminario, que la Pucamaima, que cualquier universidad hacía un seminario en el que uno participaba, recuerdo incluso hasta don Rafael Herrera participando en alguno de esos seminarios, quienes venían pues a hablar de democracia, aquí eran los venezolanos. Hablar de marketing político eran los venezolanos. Era el ejemplo democrático de América Latina. ¿De dónde parte este ejemplo? Y solo me estoy refiriendo a la historia más reciente, desde luego. A finales de los años 60, en 1958, Venezuela termina con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y
el liderazgo político venezolano, sobre todo una cabeza muy lúcida y desprendida, que es la de Rómulo Betancourt, convence a otros líderes venezolanos de que después de haber vivido tanto tiempo en el exilio, corriendo, embromando, de aquí para allá, de allá para acá, sin estabilidad, ellos tienen que procurar un mecanismo de estabilidad para la democracia. Y Rómulo Betancourt concibe ese mecanismo de estabilidad para la democracia. Era fortalecer una organización hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia, que fue Acción Democrática, e incluso fortalecer una opción de la derecha. El que crea el liderazgo, aún contra sus compañeros que no lo entendían, de Rafael Caldera, fue Rómulo Betancourt. El que privilegió a Caldera como interlocutor, el que lo prestigió como líder de la derecha venezolana, fue Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt decía, si lo que tenemos solamente es un partido fuerte hacia la izquierda, tendremos una derecha conspirando. La única manera de que evitemos las conspiraciones de la derecha es que la derecha tenga un liderazgo y tenga una organización fuerte. Y no importa que nos alternemos el poder. No importa que nos alternemos el poder. Lo que el país necesita es estabilidad. Señores, de ahí surgió el pacto de punto fijo, que durante 40 años dio resultado. Pregonando con el ejemplo, porque Rómulo Betancourt fue el primer presidente en el caso después del pacto de punto fijo. Pues el primer presidente fue Rómulo Gallegos, favorecido por Rómulo Betancourt. Pero estamos hablando tras el pacto de punto fijo. Rómulo Betancourt. Entonces, Rómulo Betancourt actúa como Luperón cuando creó el Partido Azul. Que Luperón crea un partido con la finalidad de que nadie se reelija, sino para promover la alternabilidad. Rómulo Betancourt, pues era partidario de la alternabilidad. Y es más, siempre discutí con el nunca olvidado amigo don Carlos Andrés Pérez, que la reelección en Venezuela enterró el pacto de punto fijo. Incluso en las conferencias que di en el país sobre los problemas de la reelección, mencionaba lo que había ocurrido con el colapso del pacto de punto fijo. Que algunos dirán que me desdije porque después hice otra cosa. No, yo no hice otra cosa después. Yo no hice otra cosa después. Ninguna otra cosa después yo la hice. Yo nunca salí a dar una charla apoyando reelección de nadie. Nunca lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que producto del pacto de punto fijo, presidente don Rómulo Betancourt, pese a que la mujer se le metió en la cabeza que había que reelegirse, don Rómulo le dijo que no. Rómulo, te vas a arrepentir. Bueno, me voy a arrepentir, pero no me reelijo y punto. Rómulo Betancourt le da paso a Raúl Leoni, de la misma Acción Democrática. Después viene Rafael Caldera, que había sido empujado como líder de la derecha por el propio Rómulo Betancourt. Después de Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, una gestión formidable también. Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi. Y después vuelve Carlos Andrés Pérez. El regreso de Carlos Andrés Pérez podemos decir que es el punto crítico. El punto crítico de lo que había ocurrido después del acuerdo de punto fijo. Y eso aquí en la calle Héctor Inchausti Cabral, donde residía don Carlos Andrés Pérez,
en la República Dominicana, fue un tema que se debatió siempre en todas las tertulias, o en muchas tertulias, porque yo era de lo que sostenía que su regreso al poder había sido un error. Don Carlos Andrés Pérez no era, digamos, adversario de la reelección. Y esas conversaciones se daban a propósito de que en esos momentos el señor Martínez Pozo llevaba una campaña contra la reelección. En esos momentos, cuando lo estaba haciendo, lo intentaba haciendo, el presidente Leonel Fernández. Entonces, en esos días, eran casualmente los días en los que nos juntábamos siempre con don Carlos Andrés Pérez. Y él decía que no tenía objeción a la reelección. Y yo le decía, yo creo que la reelección, su regreso al poder, fue la causa de los problemas políticos que usted ha tenido y además probablemente del colapso de la democracia venezolana. La democracia venezolana no ha colapsado ahora con el chavismo, no. Hay que recordar que Chávez llega al poder ya sobre el cadáver del sistema de partido. Chávez no compitió con ningún líder político venezolano. Chávez compitió con Irene Sáenz, aquella reina de belleza. Es decir, ya no había un liderazgo político fuerte en Venezuela cuando este hombre llega a aspirar. Que llega porque cometió una grave irresponsabilidad, Caldera, que es uno de los padres del sistema. Sin embargo, contribuyó a sepultarlo. Porque cuando Hugo Chávez le dio el golpe de Estado, o intentó darle el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez en el año 92, Caldera produjo esta expresión: no se le puede pedir a un pueblo hambreado que se inmole por una democracia que no le ha dado de comer. Esa fue la declaración de un líder institucional, de uno de los padres de ese sistema democrático, frente a la intentona de un golpe de Estado. Es decir, que en el fondo su mensaje fue de apoyo a la acción de Hugo Chávez. Entonces llega al poder después sobre un sistema político colapsado, porque cuando Rafael Calderas llegó al poder de nuevo, Rafael Calderas fue el candidato de las chiripas, como si fueran las cucarachitas pequeñas, las chiripas, que eran organizaciones insignificantes que se agruparon, y él llegó al poder producto de eso en unas elecciones de muy escaso interés, y él es que pone después en libertad a Hugo Chávez, que va a ganar las elecciones en el año de 1998. Entonces, Hugo Chávez es producto ya del colapso de un sistema político. ¿Qué pasó? Que se agotó el modelo de punto fijo y no apareció una clase política que en el tiempo adecuado hiciera las renovaciones necesarias. Porque las cosas no son para siempre, dan resultados durante un tiempo, las sociedades se van haciendo distintas y tienen respuestas distintas. No hubo una respuesta distinta a punto fijo cuando ya el modelo de punto fijo se agotó, y entonces vino todo esto que hemos estado recibiendo. En un sistema político colapsado llega al poder Hugo Chávez. Entonces este hombre viene con unos arroz con mangos ideológicos, producto de una cumbre que se había hecho en Sao Paulo, que se llamó creo que la llamada cumbre de Sao Paulo, etcétera, donde después del muro, después de la caída del muro, las izquierdas latinoamericanas se estaban replanteando su rol, y entonces se propusieron ya no hacerlo a través de la toma de las armas, sino usar las elecciones como la vía para llegar al poder e imponer los cambios. Eso lo hicieron ahí en esa cumbre, y producto de esto fueron las situaciones posteriores que se dan. Hugo Chávez llega al poder cuando él puso sus sentaderas en Miraflores. El barril de petróleo estaba a 7,52, en el nivel más bajo de los últimos 25 años cuando él llega al poder. Es decir, que también el colapso de la democracia venezolana habría tenido que ver con el colapso de los precios internacionales del petróleo.
Hoy el chavismo está siendo víctima de lo mismo que le permitió llegar al poder, que es también lo que va a contribuir a desalojarlos del poder. Entonces, sabemos lo que ocurrió después, que ya poco tiempo después el precio del petróleo se había multiplicado por 10 y a mediados del periodo de Hugo Chávez se llegó a hablar de 145 dólares el barril y la media se mantuvo por encima de los 70, de los 80, de los 100 dólares el barril. Es decir, que una gran parte de la gestión de Hugo Chávez se hizo con precios altos de petróleo. Y Hugo Chávez usó esos ingresos para políticas sociales. No lo hizo necesariamente para crear riqueza. No lo hizo para tenerle crédito a los emprendedores y poner a los emprendedores a crear empleo. No lo hizo para tener crédito para la industria, es decir, una economía que recibía tantas divisas que podía darse el lujo de financiar a su sector industrial, de propiciar la modernización de su sector industrial, no hizo absolutamente nada de eso. Lo que hizo fue, ni siquiera el sector agrícola. Venezuela no te produce absolutamente nada. Entonces, lo que hizo fue, por el contrario, dedicarse a perseguir los sectores productivos para crear una mayor dependencia política de la gente. Es decir, como los sectores productivos crean una clase política independiente, porque el que depende de un empleo privado tiene, digamos, una forma de ver la vida distinta al que depende de algún ingreso o de alguna ayuda pública. Entonces, se dedicaron a perseguir y a desbaratar todo el aparato productivo. Y llegó entonces la época de la vaca flaca y no había un aparato productivo que compensara, pero tampoco hay dinero para seguirlo repartiendo. Ese ha sido la base económica de este colapso, que ahora ya sabemos en todos los aspectos en lo que ha rebosado la copa, que todo de lo que se trata ahora mismo era de un intento o es de un intento porque no se haga a mediados de enero el revocatorio. Ustedes verán que ahora el diálogo que están promoviendo, que por cierto la oposición no se va a poner de mojiganga a coger para Isla Margarita el día 30, de que a juntarse para discutir de nuevo, porque ellos lo que quieren es una nueva discusión. ¿Para qué? Para evitar que el referéndum se haga a mediados de enero, porque si se hace a mediados de enero, se va a Maduro y se va el chavismo. Si se hace después, nada más se va a Maduro. Es decir, es el mal menor. Entonces, ese boicot que le han hecho al revocatorio, eso de coger, de que una decisión cautelar de un tribunal penal, hacerla oponible al arbitraje electoral, eso es totalmente improcedente. Eso es inconstitucional, es ilegal, es una barbaridad. Pero lo que están buscando es eso. Ahora, lo lamentable es que van a producir un río de sangre. Porque la oposición no se puede quedar de brazos cruzados. No se puede quedar de brazos cruzados frente a lo que ha ocurrido. Y el viernes hay una huelga nacional. Y el día 3 hay una marcha nacional hacia Miraflores. Y lo de ayer fue contundente. Fue contundente lo de ayer. Entonces, sé que ahora, que la mediación, que la cuestión, ¿qué mediación del diablo? Si lo que hay es una manipulación. Es una manipulación. Es gente con la que. ¿Qué es lo que usted tiene que sentarse a discutir con gente que no reserva una palabra, que no cumple un compromiso, que se burla de lo acordado? Es un sinvergüenza el que se sienta a negociar con esa gente. Entonces, esa es la situación venezolana. Sí, en el caso de la Junta Central Electoral, que es un tema cotidiano de estos días, porque lo que está de moda son las listas, las consultas, que a veces uno no sabe si son consultas directas
o indirectas, etcétera, etcétera, y grupos de reflexiones que se han armado sobre estos temas. Miren, hay una cosa que el PRM la tiene muy clara. La tiene muy clara. Y el PLD, yo lo veo que está actuando de manera distinta. Porque al PRM no lo podemos ver por el discurso. PRM tenemos que verlo por los hechos. Y los hechos ya hablan de por sí. PRM quiere, junto a los otros partidos, una junta imparcial. Y quiere que las altas cortes, pues, por lo tanto, también sean imparciales. Cuando al PRM le toca enviar su primer mensaje de lo que quiere, de lo que aspira, ¿cómo lo comunica? Con una línea dura. Lo comunica escogiendo a Josefa Castillo para que la represente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, el PRM está pidiendo una cosa que no la hace al momento que le toca escoger su representante para el Consejo Nacional de la Magistratura. El PRM no dijo, déjame buscar la gente que tenga el mejor perfil para esto y que se corresponda con el discurso que yo estoy enarbolando. No, yo voy a buscar mi guerrillera. Una gente que se la vaya a jugar por nosotros y que no importa que haga cualquier cosa ahí. Si haya que virar una mesa, vira una mesa. Eso no es problema. Es una gente de línea dura que yo necesito ahí. Pues le está mandando un mensaje claro al PLD. Señores, ¿ustedes creen que el mensaje que el PRM está mandando con la Junta Central Electoral es distinto? El PRM no ha propuesto una sola gente que no sea de línea dura. Línea dura. Sí, gente que va a ir a jugársela y a defender los intereses de ese partido, sin vacilaciones. Sin embargo, el PLD está manejando nombres de pusilánimes. De pusilánimes en algunos casos, que no se la van a jugar por nadie. Absolutamente por nadie. Gente que es buena si está acompañada. Es buena si está acompañada, porque si está acompañada, es gente capaz de seguir a otro. Pero no toman iniciativa. No toman iniciativa y a la hora de la hora se aprietan. Aunque me he resistido a creerlo, he visto pusilánimes con posibilidades de ser propuestos por el PLD, pero allá los senadores, allá quienes lo propongan, que después las cosas hablan sola. Hablan sola. Es decir, mientras el otro lado lo que está promoviendo para su representación, porque una cosa es que, bueno, tal vez vamos a buscar un presidente que tenga un perfil aceptado por todos. Pero en la representación real, el PRM está proponiendo gallos de pelea. No es gallo de pelea lo que está todo lo que está sugiriendo, y que no está sugiriendo a nadie, no, todo lo que está sugiriendo son gallos de pelea. Son gallos de pelea. Entonces usted le va a poner ahí gente que nada, que a la hora de la hora le da lo mismo. Incluso gente que tal vez ni siquiera interés tiene de estar ahí. Se queda ahí si es el empleo público que le van a ofrecer. Le van a ofrecer. Porque ahí hay una persona que lo que le ha pedido al presidente insistentemente es una embajada en Suiza. Eso es lo que le ha pedido. Si no tiene interés, está ahí. Pues yo veo y anoche me sorprendí, porque quien me estaba mostrando una lista, pero ven acá. Sí. Pues está bien. Está bien. Está bien. Está bien, porque todo cansa. Hasta estar en el poder cansa, ¿eh? Hasta estar en el poder cansa. Hasta eso cansa. Y parece que allá hay cierto cansancio en cuanto a algunas cosas que yo veo ahí que se están manejando. Pero allá ellos y no doblen. Entonces, bueno, Luis Ramírez, tú tienes algunos Twitter ahí de los vamos a ver por algunos Twitter de lo que colocó en la campaña reciente la abogada que fue nombrada ayer
que fue nombrada ayer su consultora jurídica. Una señora que se atrevió a calificar de clandestino los contratos de Punta Catalina. O por los contratos que hemos tenido que defender, pero defenderlo porque creo en lo que se hizo. Nadie ha hablado más que yo de Talent Consulting, de cómo se manejó esa licitación, de una serie de cuestiones. Y resulta que el gobierno, una persona que ha considerado que esos contratos fueron clandestinos, que hubo manejos ahí turbios en esos contratos, o la persona ha cambiado de opinión, o no sé qué pasó. Entonces, aquí está Luis Ramírez de nuestro equipo de 5 a 7, que tiene algunos de los Twitter que colocó Jimena Conde Jiminián, designada ayer, premiada ayer como su consultora jurídica del Poder Ejecutivo. Mira, en un tuit el 11 de mayo, días previos a la campaña, se inició una campaña de que sonaba el teléfono. Hola, soy Danilo. La llamada de Danilo, que la oposición empezó a ridiculizarlas. Ella en un hashtag que decía, Danilo no me llame, es el hashtag, Danilo no me llame, y ella puso, y mucho menos a primera hora de la mañana. En un tuit... Por suerte que el decreto él no se lo dio a primera hora de la mañana, el decreto se lo tiró al mediodía. Y eso de ella sí lo cogió. Bueno. Ella no quería la llamada de Danilo, ahora el decreto sí. En un tuit, ella escribió, Obama alabando los logros y ventajas de la energía alternativa y Danilo firmando contratos secretos sobre plantas a carbón con el hashtag este paisito. Presidente, usted estaba firmando contratos secretos sobre plantas a carbón, usted estaba firmando contratos clandestinos sobre plantas a carbón. Ella retuiteó un tuit de Pancho Álvarez que decía, prefiero un candidato del PLD que no sea ni Danilo ni Leonel. Creo en la alternabilidad, en la renovación, no creo en los imprescindibles. Y lo de Juan Bosch en su tumba, quemándose en su tumba. Y en una actividad, en una foto. Y Juan Bosch quemándose en su tumba. Y en una foto que ilustra una actividad del directorio reformista con una foto de Balaguer y una de Danilo, ella pone, pobre Juan Bosch, debe estar prendido en candela en su tumba. Bueno, esta señora, su consultora jurídica. Así es. Del poder. Luis, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, yo personalmente, ayer, y tuve con otra persona, de verdad, indignación, porque realmente creo que cualquier dominicano, dentro de su capacidad, merece cualquier posición del Estado. Ahora, ese discursito que hemos acogido algunos de que el Estado es para todo y todo el mundo tiene eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque se supone que todo los decretos que da un presidente son consecuencia de un resultado político y de un accionar político de gente que ha estado en una actividad política. Sí. Bueno, tú sabes qué es lo que ha hecho esa sociedad civil. Esa sociedad civil, ella ha entrado a los gobiernos y es la que después canaliza los expedientes. Es la que después canaliza los expedientes. Fíjate, Julio, que yo he sido muy incisivo en cada uno de mis comentarios con el tema últimamente de los grupos que amparado en la sociedad civil propugnan por una cantidad de cosas que son a través del consenso, en violación a las normas jurídicas, cuando son esos mismos los que viven haciendo seminarios, simposios y de todas las actividades para que aquí se respeten las leyes, se respete la Constitución, se respeten los derechos. Sin embargo, cuando tienen interés en algo particular, y lo vamos a ver con la escogencia de los miembros de la Junta, donde hay personas que ni siquiera han estado postulando, o sea, y van a ser escogidos fuera de las normas. Bueno, a través del consenso. Esos son los que pregonan porque aquí se respete. Esa parte se me quedó. Esa parte se me quedó porque resulta que varios nombres son personas que no fueron evaluadas. Sin embargo, pero el consenso es válido. En el futuro, el que se ponga de mojiganga, hay una evaluación. Se respeta poco. Usted va a poner de mojiganga, hace una evaluación que después eso es disparate, eso fue pérdida de tiempo de todo el que estaba ahí.
Si alguno de lo que se evaluó lo van a escoger, no fue porque se evaluó, porque van a escoger varios que no se evaluaron. Hasta ahora, en lo que se está manejando. Bueno, pues los que proponen eso son los mismos que viven diciendo que aquí hay que respetar las normas. Así es. Y respetar las leyes. Así es. Cambio y fuera.